Ya, queridos, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la clase hoy día, jueves 5 de agosto, siendo las 3 de la tarde. Y dijimos que para hoy día vamos a seguir repasando, va a ser la última clase de repaso de lo que hemos visto de números imaginarios, de ecuaciones de segundo grado, para que ya el día martes lleguen preparados para rendir el test. El día martes va a ser el test entonces. Tenemos también clase con algunos alumnos de manera presencial. Por lo tanto, con esos alumnos vamos a trabajar ese test de manera presencial. Con los demás, eh, vamos a seguir teniendo la clase online y ahí vamos a hacer el test. Y después viene una tarea que también va a evaluar lo mismo. 3 o 4 preguntas de lo que hemos estudiado. Hay una guía que quedó pendiente para que la desarrollen ustedes. Pero vamos a aprovechar también de ocupar esa guía hoy día para ir resolviendo algunos ejercicios nuevamente, pero vamos a partir con el problema que se resolvió antes de vacaciones, pero lo vamos a repasar un poquito y de ahí vamos a ir retrocediendo y vamos viendo lo de números complejos, suma y resta de números imaginarios, perdón, potencias de i y resolución de ecuación cuadrática. Así que siempre atento a sus dudas, consultas a través del chat o activando su micrófono. Voy a compartir pantalla. Esta fue la guía que se elaboró para ustedes, que está en el Classroom. Y como les contaba, tiene ejercicios de ecuaciones cuadráticas, potencias de i, números imaginarios. Había un problema que se resolvió antes de vacaciones, pero vamos a repasarlo. Se resolvió el 1F, el 2F, el 3D, el 4A. Así que comencemos con el problema. Era un problema que de alguna forma dijimos que la A se había corregido, pero la B y la C se había corregido así como rápidamente. Y está asociado a su especialidad y con los números imaginarios. Teníamos una tabla, en esa tabla se mostraban 4 pacientes en 4 habitaciones distintas y estos pacientes tenían nombres, números imaginarios. El paciente i elevado a 227, el paciente i elevado a 88, el paciente i elevado a 1026 y el paciente i elevado a 0. Y la primera pregunta que se hizo con respecto a este problema fue si la enfermera jefa de cirugía le ordena a la TENS que debe inyectarle un anticoagulante al paciente -1. La pregunta era, ¿a qué habitación debe dirigirse la TENS? Entonces nos están preguntando por el paciente -1. ¿Sabemos cuál es el paciente -1 o no tenemos idea? No, no tenemos idea. Entonces teníamos que buscar al paciente -1. ¿Cómo se buscaba al paciente -1? Resolviendo. Excelente. O sea, haciendo la ecuación. Excelente, Alejandra. Excelente, Pía. Calculábamos las potencias de i. Partíamos con la más pequeñita, pues ya sabíamos cuánto es i elevado a 0 y cuánto es i elevado a 0. 1. Entonces estábamos descartando ahí al paciente que estaba en la habitación 4 porque ese no es el paciente -1, es el paciente 1. Tiene el nombre i elevado a 0, que es lo mismo que 1. Y después empezábamos a hacer los cálculos con los demás, hasta que encontráramos al -1. Entonces dio la casualidad
no dio la casualidad. Empezamos a estudiar uno a uno. Partimos con el que estaba en la habitación 1. Y empezamos a resolver. Dijimos, vamos a ocupar el procedimiento para averiguar cuál es el nombre del paciente I elevado a 227. Entonces hicimos la división acá. 227 dividido 4 nos dio 56, nos sobró 3. Y cuando nos sobra 3, uno dice, esta potencia vale menos I. Por lo tanto, el paciente que estaba en la habitación 1 no era el paciente menos 1, era el paciente menos I. Después, creo que hicimos mentalmente el desarrollo de la división. Profe, Dime. era I, después menos I, 1 y menos 1. O al revés. Era 1 I menos 1 menos I. Ya. Si sobra 0 es 1. Si sobra 1 es I. Si sobra 2 es menos 1. Y si sobra 3 es menos I. Después hicimos la división acá, 88 dividido 4 nos dio exacto, por lo tanto nos sobró 0 y dijimos que este paciente también tenía el mismo nombre que el paciente de la habitación 4, paciente 1. Y nos quedó la habitación 3, así que averiguamos cuánto era, resolvimos la división, 1026 dividido 4 nos dio 256, nos sobró 2, y este era el paciente que estábamos buscando, porque al sobrarnos 2, uno dice que la potencia I elevado a 1026 es igual a menos 1. Por lo tanto, ya podemos responder la pregunta que decía ¿a qué habitación debe dirigirse la TENS? Y ahí uno decía, debe dirigirse a la habitación 3, entonces. Veamos qué pasa con la B. En la B dice, el paciente I, el papá del paciente I, realiza la siguiente afirmación. Mi hijo se encuentra en la habitación 1. ¿Es correcta su afirmación? ¿Cómo, profe? En la letra B dice, el papá del paciente I realiza la siguiente afirmación. Mi hijo se encuentra en la habitación 1. ¿Es correcta su afirmación? No. No, profe. No, porque la habitación 1 es menos I. Exactamente, si uno hace la división, llega a resto 3. Y si el resto es 3, sería menos I. Entonces, no es correcta la afirmación. Y además, no existiría un paciente I. Porque hay un paciente 1 que está en la habitación 4, hay un paciente menos 1 que está en la habitación 3, hay un paciente 1 nuevamente que está en la habitación 2, y hay un paciente menos I que está en la habitación 1. Así que este paciente I no se encuentra aquí. Así que no es correcta la afirmación. Y por último, el cardiocirujano decide operar de manera urgente al paciente 1. ¿A qué habitación debe ir la TENS con la enfermera jefa para encontrar a ese paciente y llevarlo al pabellón? ¿Por qué? ¿A la habitación 4? Sí, a la habitación 4. Porque ahí sobra 1. Claro, Digo, sobra, o sea, es 0. Ay, ¿cómo era? Sobra 1. No, es 0 y como es 0 es 1. Ahí me confundí. y elevado a 0 es 1. Y además hay otro paciente que es 1.
el de la habitación 2, tendrían que llevar a 2 pacientes. Porque Ah, cierto. el de la habitación 2 también es el paciente 1. Así que aquí nos podemos dar cuenta de que si uno quiere elaborar un problema, también podría tomar en cuenta estas cosas de repente, de elaborar un problema para fijarnos en los errores. Porque en este problema debería haber un 1, un -1, un i, un menos i. Ojalá. Pero justamente lo elaboré con estos errores para que nos demos cuenta de los errores también. Profe, ¿Sí? ¿y con cuánto se divide? ¿Cómo O con cuánto sea, se divide, Alejandra? es que, es que ahí dice, y, o sea, en la habitación 1 y 227. Sí, ¿Cómo lo divido? el número 227 se divide por 4. Y todos se dividen por 4. Claro, y de esa forma uno encuentra cuál va a ser el nombre real del paciente, no como un número imaginario. No como una potencia de i, sino que va a ser 1 i menos 1 o menos i. Porque en las preguntas aparecen esos valores, los valores de las potencias calculadas. Y aquí son las potencias sin calcular. Entonces, si uno quiere saber el nombre exacto del paciente, no como potencia, sino como el resultado de la potencia, realiza el procedimiento. Entonces, por ejemplo, dijimos que para la letra C, vamos a hacer la 4C. Ya, vamos a la 4C. Lo leo nuevamente. Dice: el cardiocirujano decide operar de manera urgente al paciente 1. ¿A qué habitación debe ir la TENS con la enfermera jefa para encontrar a ese paciente y llevarlo al pabellón? ¿Por qué? Entonces, hicimos algunos cálculos mentales. Ya sabemos que el paciente 1 está en la habitación 2 y hay otro paciente 1 que está en la habitación 4. Hagamos esa división del 88, calculemos la potencia i elevado a 88. Para ver eso de el resultado y el resto, que son dos cosas distintas. Ahí tenemos la potencia. El procedimiento dice: calcule la siguiente división. El exponente que tengamos, divídalo por 4. Hacemos la división por 4. Aquí tenemos la posibilidad de separar en una cifra, porque es mayor que 4 la primera cifra. Y vamos multiplicando. 4 por cuánto nos da 8. ¿Cómo? 2. 2. Muy bien. 4 por 2 es 8. Ah, sí. Colocamos lo que nos sobra. 0. Bajamos el otro 8 que está al ladito. Nuevamente, 4, ¿cuántas veces cabe en 8? 2. 2. Como cabe justo, eso significa que nos sobra 0. Ya no hay más números que bajar. Ahí uno termina, no continúa con la división. Pues dijimos que llegamos hasta ahí nomás porque eso ya nos permite calcular la potencia de i. Y si nos sobra 0, entonces ¿cuánto nos da? 1. 1. Entonces el i elevado a 88 vale 1.
Ahí tenemos al paciente 1. Tenemos al paciente 1 en la habitación 2. Pero también dijimos que en la habitación 4 tenemos un paciente 1. Y eso lo vamos a agregar igual acá. Porque como dijo Alejandra, I elevado a 0 también es 1. Toda potencia que tiene exponente 0 es igual a 1. Igual 1. Ese es cálculo directo porque son exponentes pequeñitos y ya los calculamos al principio cuando recién comenzamos a ver esto. Ahí uno coloca como respuesta la TENS debe dirigirse a 2 habitaciones. Entre paréntesis podemos colocar entonces 2 y 4. Porque hay dos pacientes de nombre 1, se podría decir. Y así uno presenta un problema relacionado con el área de ustedes o con cualquier área y lo asocia con los números imaginarios y vamos aplicando los procedimientos que ya conocemos. No sé si queda claro, hay alguna duda, alguna consulta. Es siempre el mismo, ¿cómo es que se llama? El mismo ejercicio. O sea, me refiero a la misma manera de resolverlo. Sí, cada vez que yo les entrego una potencia de I, siempre aplicamos el mismo procedimiento, a menos que sea muy pequeño el exponente y tengamos que saber de memoria cuáles son los resultados. Por ejemplo, el I elevado a 0, que es 1, el I elevado a 1, que es I, el I elevado, Ok. el I Y, elevado a 2, que es menos 1. y esto es lo que va a entrar en el test de la próxima semana. Sí, esto, Ok. de repente por ahí aparecen algunos numeritos al lado de las potencias de I que tienen que multiplicarse, y eso es lo que vamos a hacer ahora, que tenían un poquito más de complejidad. Ya, ahora entendí. Por ejemplo, en la 3. En la 3 se había resuelto el D, así que hagamos otro de la guía, que no sea el D. ¿Cuál te gustaría hacer, Verena? 3, que no sea el D. ¿Que no sea cuál? Que no sea el D. Ah, el D. Sí. ¿El F? Ya, hagamos el F. Y aquí vamos a ver, Alejandra, justamente un ejercicio donde hay potencias con sumas y primero se calculan las potencias con exponentes bastante elevados. Así que vamos a tener que hacer todas las divisiones y ver los restos. Es entonces, dijo Verena, F. Tenemos el 3F. Y aquí, como los exponentes son muy elevados, vamos a tener que hacer los cálculos aparte de todas las divisiones. Vamos a comenzar con 167 dividido 4. Estamos obligados a separar en 2 cifras porque el 1 es más pequeñito que el 4, así que no podemos separar en una. 4, ¿cuántas veces caben 16? 4 veces. 4. Bien. ¿Nos sobra? Profe, nada. Le iba a preguntar una duda. Es que, es que cuando está el ejercicio así, ¿se empieza desde el primero o se puede partir de otro? Puedes partir con cualquiera, pero al momento de desarrollarlo después, cuando ya tengas todos tus resultados,
ahí vas colocando todo en orden. Ah, ok. Sí, podríamos haber partido con el último, con la 5i elevado a 1025, pero después cuando ya el cálculo hubiese estado listo, habría que colocar debajito el resultado que nos dio, debajito de eso para que no nos confundamos. Después bajamos al 7. 4 por cuánto nos da 7. Por una, Muy bien. ¿Y nos sobra? 3. Bien, hemos terminado ahí, ya tenemos el resto. Y aquí si uno quiere el ladito, para hacerlo más completo, colocamos entonces que la potencia i elevado a 167 es igual a ¿cuánto si nos sobra 3? Menos 10. Menos i. Bien, menos sí. Y ahora trasladémonos al ejercicio. Y empecemos con los reemplazos, porque ya hicimos el primer cálculo. Igual, y aquí, atención, cuando tenemos números antes de cada potencia, esos números están multiplicando las potencias, porque ese número está pegadito a la potencia o a la letra. Entonces ahí hay una multiplicación escondida. Colocamos en menos 45, agregamos el signo por, y colocamos el resultado de la potencia, y la potencia ya la calculamos y nos dio en menos i. Entonces colocamos menos i, entre paréntesis lo voy a colocar para destacarlo. Listo el primer término. Ahora agregamos más 32, porque ese 32 también está multiplicando la potencia que tiene al ladito, que es i elevado a 277. Así que agregamos un por. Y seguimos desarrollando. Ahora tenemos que ver qué pasa con el 277. Al dividirlo por 4. ¿Cuánto nos sobra? Y ver cuál va a ser el resultado de la potencia. Y también estamos obligados a separar en dos cifras. 4, ¿cuántas veces caen 27? 6. Bien, Y sobran 3. perfecto, sobra 3. Bajamos el 7 que está al ladito. 4, ¿por cuánto nos da 37? 9. Bien. ¿Cuánto nos sobra? 1. 1. Hemos terminado, ya hemos calculado la potencia, la colocamos acá al ladito, entonces i elevado a 277 fue calculado. Igual, si nos sobró 1, ¿cuánto nos da? Y I, bien, listo. Subamos nuevamente y colocamos al lado del 32, 32 por el resultado que nos dio el cálculo de la potencia, que fue I. Ahí está al ladito. Menos, aquí viene una parte que ya no es necesario hacer una división, porque i elevado a 3 es una potencia bajita y tenemos que saber cuánto vale. menos I. Muy bien, i elevado a 3 es menos i. Entonces aquí tenemos el menos de la resta del ejercicio y tenemos que agregar un paréntesis. Porque hay otro menos, para que no nos confundamos. Profe, ¿Sí? ¿por qué cuando está la i sola no le pone el paréntesis? Porque en general los números positivos nunca llevan paréntesis. Ah, ya. Sí, se da por hecho de que es positivo y no se le coloca paréntesis porque no. Se ve más lindo el negativo encerrado que el positivo encerrado. Por eso. Sigamos, a ver qué más colocamos, a ver. ¿Qué más? Díctenme ustedes.
Ya estamos en la cuarta potencia. Ya vamos Menos 12 bien, menos 12. por Viene un por bien. Y esta también incluso la podemos hacer mentalmente si queremos. Porque es dividir por 4 el número 18. Y vamos a saber cuánto nos sobra de inmediato. 4 por cuánto nos da 18 o casi 18. 4 y sobran 2. Muy bien, 4 y sobran 2. Y si nos sobra 2, ¿cuánto nos da la potencia? Menos 1. Muy bien. Aquí también para destacarlo entonces vamos a colocarle paréntesis y menos 1. Lista con la cuarta potencia. Seguimos con la quinta. ¿Qué más copio? El más 5 y hay que resolver el 1025 por 4. O sea, Bien, dividir. bien. Entonces esa hagamos la parte porque ya es un número más grande. 1025 dividido 4. Los demás, si tienen alguna duda, digan, profe, pare un poquito, por favor, porque aquí me perdí. No hay problema. Estoy atento al chat y a lo que dicen a viva voz. Ya, 1025 dividido 4. También aquí separar en 2 cifras porque no se puede en una. Profe es I. Muy bien, qué rápido. Vamos a verificarlo. Es que 4 por sobra cuánto, 4 por cuánto nos da 10. 2 2. Bien. Sobran 2. Bajamos el 2 que está al ladito. 4 por cuánto nos da 20. 5. Y nos sobra. 2. Muy bien, y bajamos el 5. 4 por cuánto nos da 25. 6 y sobra 1. Y si nos sobra 1, ¿cuánto dijimos que varía la potencia? y Bien. Nos trasladamos hacia arriba nuevamente y colocamos 5 por i. Y ahora vienen cálculos, porque ya hemos calculado todas las potencias. Profe, Dime, Verena. capaz es muy tarde, pero no entendí cómo se vuelve menos I o solo I. Ah, ya. Vamos a colocar acá en palabras. Primero, si al exponente si al dividir el exponente por 4 nos sobra 0, el resultado de esa potencia será 1. Esa es la regla. Entonces, cada vez que nos sobre 0, Verena, en una división, la potencia que yo les entregue se convierte en 1, en el número 1. Después, copio lo mismo, pero ahora, si al dividir por 4, este exponente nos sobra 1, el resultado de esa potencia será i, automáticamente. Por eso uno hace esos cambios.
Después, si al dividir el exponente por 4 nos sobra 2, y toda esa potencia será menos 1. Y por último, si al dividir el exponente por 4 nos sobra 3, que es el último caso que nos puede dar, nos puede sobrar 0, 1, 2 o 3. El resultado de esa potencia automáticamente será menos i. Por eso hicimos esos reemplazos, Verena, por lo que nos sobraba en las divisiones. No sé si ahora queda clarito, Verena, o más dudas. Ahora sí entendí. Ya. Bien. Digamos entonces, porque una vez que uno calcula estas potencias, debe continuar, porque ahora hay multiplicaciones que resolver. Y recuerden que cuando uno tiene ejercicios combinados, primero son las multiplicaciones. O primero las operaciones que hay dentro de los paréntesis, si es que hay operaciones dentro de los paréntesis. Porque dentro de un paréntesis pueden haber solamente términos y no operaciones. Y en este caso siempre hay puros términos dentro de los paréntesis. Así que hay que resolver lo que viene después, que son las multiplicaciones. ¿Cuánto es menos 45 por menos i? ¿44? Menos 46. Recuerden que estamos multiplicando, chicos. 45 es como multiplicar 45 por 1, porque hay un 1 imaginario, antes de la letra i. 45 y Muy bien. 45 por 1 es 45. Regla de los signos, menos por menos es más, o sea, queda positivo. Y la letra se coloca al ladito. 45i. Sigamos. ¿Cómo? Más. Ya me perdí. ¿Te perdiste, Alejandra? Estamos multiplicando acá menos 45 por menos i. Cuando uno multiplica un número por una letra, lo único que hace es colocar el número y la letra al ladito. Y nos olvidamos del puntito que estaba ahí entre medio, que era de multiplicación. Ah, Además, se aplica regla de los signos, porque si te das cuenta, el 45 era negativo, el i era negativo, entonces menos por menos más, y se convirtió en positivo, pero no se escribe nunca un número. Al escribirlo al principio, se coloca con signo positivo. Se coloca así nomás y se da por hecho de que es positivo. Sigamos con la segunda multiplicación. 32 por i. Nuevamente, número con letra. ¿Qué hacemos? 32 y queda. Bien, solamente juntar 32i. Aquí no hay problema con los signos porque ambos son positivos. La regla dice más por más es más, así que estamos bien con el signo más. Aquí hay un signo menos que está antes de un paréntesis, y lo que está dentro del paréntesis es negativo también. También se aplica la regla de los signos, y doble menos se convierte en más. más. Entonces desaparece el paréntesis, desaparecen los dos signos, y solamente va a quedar uno que es más, y la letra i. ¿Sí? ¿Bien? ¿O alguien duda? ¿Tiene alguna duda ahí? Está lista la primera multiplicación, está lista la segunda, está lista la tercera, porque era una multiplicación también. Menos por menos es más, y se convirtió en más y desapareció el paréntesis. Vamos con la cuarta multiplicación. Menos 12 por menos 1. Si uno quiere, multiplica los puros números y al final se preocupa de los signos. ¿Cuánto es 12 por 1? ¿Sería 12? 12. Y tenemos dos signos menos. O sea, menos por menos, ¿cuánto es? Más. Más. Y no tenemos letra, así que colocamos el número 12 nomás. Más 12. Ya. Y por último, tenemos nuevamente la multiplicación de un número con una letra. 5 por i. ¿Cuánto es? 5i. ¿Qué signo colocamos? Más. Bien, porque los dos son positivos. Más por más es más. Más 5i. Listo. Si se dan cuenta, de a poco se va reduciendo esto. Y ahora viene la parte en la que uno tiene que ver cuáles son semejantes entre sí. Que son semejantes entre sí los que están solos, sin la letra i, y los que están con la letra i, entre sí. ¿Qué números no tienen letra? ¿O qué números no tienen letra de los que ven ahí? El 12.
El Entonces, 12. el 12 va a quedar solo, no hay nada que hacer con él. 12. Y los otros hay que sumarlos porque son todos positivos. ¿Cuánto es 45 más 32? 77. Bien, 77i más i, ¿cuánto es? 77. 78. 78. Sí, una i más es 78i y 78i más 5i, 82 y. Ay, casi. Ay, te faltó un poquito. 75. 75 era, ¿cierto? 78 más 5. Ah, 78. 73, 83. Bien, entonces agregamos más porque eran todos positivos, 83i. ¿Podemos hacer algo más ahí o está listo el resultado? Está listo. Está listo porque no podemos mezclar peras con manzanas. Acá hay un número real, acá hay un número imaginario. No podemos sumarlo ni restarlo porque no son Entonces, semejantes. entonces ese sería el resultado de esa operación grande. El resultado de la operación que estaba al principio, después de todo el procedimiento que hicimos, fue 12 más 83i. Y eso es un número complejo y eso de números complejos viene a continuación del test y la tarea, que vamos a ver lo que es un número complejo, cómo se grafica, qué podemos calcularle. Hay algo que se llama módulo, hay otra cosa que se llama conjugado, y eso vamos a calcular después cuando ya pasemos a números complejos. ¿Más preguntas, más dudas? No, profe. Ay, profe, Alejandra. ¿puede escribir lo que escribió ahí en el chat? En el... Te lo envío yo. Ya. Eso de las conjugaciones de la letra, cuánto se divide por cuatro y cuál es la letra que da al final. Te lo envío yo. Lo tengo anotado. ¿Esto que está acá? Sí. Bueno. Ahí está. Y si lo quieren buscar en el Classroom, está en el PPT cuando comenzamos a ver esto. El procedimiento, potencias de i. Busquen en el Classroom uno de los PPT de las potencias de i y dice cálculo de potencias de i y aparece el procedimiento. Lo mismo que está acá, pero también va a estar subido más tarde esto para ir recordándolo. Ya, entonces hemos resuelto un problema relacionado con esto. Hemos resuelto un ejercicio que tenía potencias de i y había que sumar y restar los términos que sean semejantes. Los términos que eran semejantes. Volvamos a la guía. En la número 2 hay potencias simples. Así que ahí no creo que haya mucho problema. Hay que calcular la potencia y después multiplicarla por el numerito que está al ladito si es que hay que multiplicar por algo. Y hagamos uno de la número 1. Ya está resuelto el 1F. Javier Arribas, ¿cuál harías tú? Que no sea el 1F. Otro 1, pero el no F. O Nadia. ¿Cuál harías, Nadia? De la 1, que no sea la F. ¿La D? Ya, la D. Justo estaba pensando en esa, que tiene número decimal, así que coincidimos. Hagamos esa, la D. 1D. Justo le estaba echando el ojo a esa.
Recuerden que para resolver una ecuación de segundo grado había que seguir algunos pasos. Vamos a hacerlo rapidito. Aquí está la d, x cuadrado más 0,25 igual 0. Ya, primer paso, hay que hacer un movimiento. ¿Quién recuerda cuál es el movimiento? Pasar el 0,5 al otro lado y dejar la x sola. Bien, dejamos el x cuadrado solito, igual a lo que está sumando antes del igual, entonces pasa restando. Quedaría 0 menos 0,25 y eso es menos 0,25. ¿Listo? Primer paso. Siguiente paso, eliminar ese exponente 2. Se hacía con esta función que tiene este símbolo. ¿Cuál es esa función? ¿Cómo se llama? ¿Raíz? Muy bien, función raíz, en este caso raíz cuadrada. Lo que hace la raíz cuadrada es automáticamente eliminar el exponente 2. Entonces nos va a quedar x. Siempre podemos hacer eso en cualquier tipo de ecuación de segundo grado de este tipo que sea incompleta donde falta el b. Y el menos 0,25 va a quedar encerrado en la raíz o bajo la raíz. Cualquiera de los dos nombres es válido, bajo o dentro, pero se ocupa más el bajo porque se habla de cantidad subradical. ¿Vamos bien hasta ahí o hay dudas? Tía, Alejandra, Verena, Nadia, No, profe, ninguna. además Sofía, Benjamín. Esto es... ¿Qué es lo que es lo mismo? Es una ecuación cuadrática que nos va a llevar a soluciones imaginarias. Ah, ya me acordé. Fue como lo primero que vimos para poder recién llegar a los números imaginarios. Sí. Ahora viene una segunda parte. Dijimos que no se le puede calcular la raíz cuadrada a un número negativo, porque no existe un número que multiplicado por sí mismo nos dé negativo. Si multiplicamos dos positivos nos da positivo, si multiplicamos dos negativos nos da negativo. Así que ahí fue que se creó el mundo de los números imaginarios. Entonces aquí tenemos que hacer algo, tenemos que, Multiplicarlo por menos 1. muy bien, fabricar una multiplicación. Y esta multiplicación siempre va a tomar en cuenta el número, 0,25. Vamos a agregar un por, y tiene que aparecer el menos 1 porque dijimos que el menos 1 es la unidad imaginaria. Siempre tiene que aparecer un menos 1. Es como pasarle el signo que tenía el menos 0,25 a este número 1 que agregamos. Y además agregamos la multiplicación. ¿Qué venía ahora, Pía? Lo podíamos separar. Bien. Si tenemos una multiplicación bajo una raíz, uno puede separar esa multiplicación y cada factor va a tener su propia raíz. El 0,25 por raíz cuadrada de menos 1. Aquí uno ya empieza a llegar al final, porque ahora viene la parte en la que uno tiene que ser capaz... Ah, y nos faltaba el más menos. Porque recordemos que una ecuación cuadrática siempre tiene solución positiva y negativa, a pesar de que dijimos de que vamos a hacer hincapié solamente en la positiva. Pero como es cuadrática, da origen a dos soluciones, una positiva y una negativa. Y ahora a ver la posibilidad de que, como ya el 0,25 es positivo, ver si existe la raíz cuadrada de 0,25. ¿Cuál será la raíz cuadrada de 0,25? No sé. ¿Qué número decimal multiplicado por sí mismo nos da 0,25? Imagínense que no está el 0, que es solamente el 25. ¿Qué número multiplicado? 0,5. Muy bien, 0,5. 0,5 es la raíz cuadrada de 0,25. ¿Por qué? Porque 0,5 por 0,5 es igual a 0,25. Recuerden que de esa forma uno calcula una raíz cuadrada, buscando un número y multiplicándolo por sí mismo y ver si nos da o no nos da.
Y si no nos da, significa que ese número no tiene raíz cuadrada exacta. ¿Y qué pasa con la raíz cuadrada de menos 1? ¿A qué es igual? Ahí. Ahí, porque dijimos que es la unidad imaginaria. Y hemos resuelto la ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática tiene como solución x igual más 0,5i o menos 0,5i porque son dos soluciones. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. Ya, voy a tomar lista. Profe, Verena, dime. ¿esto lo habían pasado en la clase anterior o no? Sí, repasamos la clase anterior, también lo habíamos visto antes de vacaciones. Ah, ya. Sí, hemos practicado bastante. Si hay dudas, me escriben al correo o si no, a la sección consulta del Classroom, como quieran. Siempre estoy atento a cualquier duda o consulta. Y el día martes nos reunimos entonces. Nos reunimos con algunos de manera presencial, otros de manera online y el test va sí o sí con los asistentes físicamente o virtualmente. Ok. Ya, chiquillos, lo dejamos hasta acá. Ha sido un gusto escucharlos nuevamente. Que estén muy bien, que tengan linda tarde. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos.